Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar la cascada molecular, ese efecto dominó que causa las complicaciones de la diabetes. Vamos a ir desde esas crisis agudas que pueden poner en riesgo la vida hasta ese daño crónico silencioso que va afectando a todo el cuerpo. Y todo, como veremos, parte de un mismo desequilibrio. Miren, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a la raíz del problema. Luego, veremos qué pasa cuando todo se descontrola de golpe. Después, nos meteremos con el daño a largo plazo, cómo se manifiesta en el cuerpo y, finalmente, qué estrategias existen para frenarlo. ¿Listos? Muy bien, empecemos por el principio de todo. El punto de partida de toda esta historia es uno solo: el desequilibrio glucémico central, o sea, la hiperglucemia. Es la pieza fundamental que, si no se controla, desencadena todo lo demás que vamos a analizar. Y aquí está la clave: la hiperglucemia es mucho más que un simple número alto en un examen. Es en realidad la señal de alarma de que el sistema de energía del cuerpo no está funcionando bien. Este nivel de glucosa alto y sostenido en el tiempo es el verdadero motor del daño celular que se va extendiendo por todo el organismo. Ahora veamos qué pasa cuando esta situación de base se sale de control, y lo hace de forma violenta. Aquí entramos en el terreno de las complicaciones agudas. Estas son verdaderas emergencias metabólicas, donde el descontrol glucémico es tan severo que se necesita actuar de inmediato. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando ese balance tan delicado se rompe de manera súbita? Bueno, el organismo entra en una crisis total que se manifiesta principalmente de dos formas muy distintas, dependiendo del tipo de diabetes y de la situación del paciente. Esta tabla es genial porque nos muestra las dos caras de la crisis. Por un lado, la cetoacidosis diabética es, en el fondo, una crisis de energía. El cuerpo, sin insulina, no puede usar glucosa y empieza a quemar grasas como loco, produciendo unos ácidos, las cetonas, que intoxican el sistema. En cambio, el estado hiperosmolar es una crisis de deshidratación brutal. La glucosa sube a niveles tan extremos que literalmente le chupa el agua a las células, llevando a un colapso circulatorio. Y ojo, que estas emergencias casi nunca aparecen de la nada. Normalmente hay un detonante, un factor de estrés muy fuerte para el cuerpo. Pensemos en una infección grave, un infarto o incluso algo como saltarse el tratamiento. Esos son los empujones que pueden llevar al sistema, que ya está frágil, al borde del colapso. Bueno, ya vimos la emergencia, el incendio. Ahora vamos a hablar de un proceso mucho más lento, más silencioso, pero igual de destructivo. Hablemos del daño crónico, que es el resultado de tener esa hiperglucemia durante años trabajando a nivel molecular. A nivel de nuestras células, hay dos grandes villanos en esta historia del daño a largo plazo. Por un lado, el estrés oxidativo. Por el otro, los productos de glicación avanzada, o AGEs. Imaginen que son los dos motores que van deteriorando los tejidos poco a poco. Vamos a ver cada uno. El estrés oxidativo es como si nuestras células se empezaran a oxidar por dentro, pero a una velocidad acelerada. El exceso de glucosa es tanto que satura las mitocondrias, que son como las plantas de energía de la célula. Esta sobrecarga provoca una fuga de electrones que crean moléculas súper inestables, los famosos radicales libres. Y estos van por ahí dañando todo lo que tocan, especialmente el recubrimiento de los vasos sanguíneos. Ahora los AGEs. Imaginen que el exceso de azúcar en la sangre empieza a caramelizarse y se pega a las proteínas del cuerpo. No es una reacción normal, es un proceso que no tiene vuelta atrás. Esto hace que las proteínas se vuelvan rígidas, que no funcionen bien y, peor aún, que generen una inflamación constante. Este proceso no ocurre de un día para otro, va por etapas. Primero hay una unión que todavía se puede revertir, luego se hace más estable. Y, de hecho, aquí aparece un viejo conocido, la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, que usamos para medir el control del azúcar a largo plazo, es justo un producto de esta segunda etapa. Al final el proceso ya es irreversible, y esos AGEs se acumulan, causando un daño estructural permanente. Muy bien, ya vimos la teoría molecular.
la célula, los radicales libres, los AGEs, pero ¿esto en qué se traduce en el cuerpo de una persona? Aquí es donde todo ese daño a nivel micro se convierte en problemas macro, en las complicaciones crónicas que todos conocemos. Empecemos por el riñón. Aquí, el estrés oxidativo y los AGEs atacan directamente los filtros del riñón, los glomérulos. Es como si esos filtros se fueran endureciendo y tapando. El resultado, empiezan a dejar escapar proteínas que no deberían, como la albúmina. Y ese es el primer paso en un camino que puede terminar en insuficiencia renal. En los ojos, el objetivo son los pequeñísimos vasos sanguíneos de la retina. El daño hace que se formen como pequeños globitos o microaneurismas y que falte oxígeno. Como respuesta, la retina intenta crear nuevos vasos, pero estos son de mala calidad, muy frágiles, se rompen y sangran fácilmente. Y esta es una de las principales causas de ceguera en adultos. Los nervios, bueno, a los nervios les llueve por todos lados. El estrés oxidativo daña su capa protectora, la mielina. Se acumula una sustancia llamada sorbitol que los hincha y los daña. Y por si fuera poco, los AGEs también alteran su funcionamiento. El resultado, esa sensación de hormigueo o dolor en manos y pies, lo que se conoce como el patrón en guante y calcetín. Y todo esto nos lleva al problema de fondo, que es como el hilo conductor de todo. El daño a los vasos sanguíneos, la vasculopatía. Ese daño constante al recubrimiento interno de las arterias acelera de manera tremenda la aterosclerosis, la formación de placas de colesterol. Y esto no solo aumenta el riesgo de infartos o derrames cerebrales, sino que también es clave en el desarrollo del famoso pie diabético. Bien, ya entendimos el porqué y el cómo del daño. Ahora, la parte más importante desde el punto de vista práctico, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver ahora las estrategias que tenemos para tratar de interrumpir o al menos frenar estas cascadas de daño que hemos descrito. Esta tabla resume muy bien cómo se ataca el problema. Fíjense, el control glucémico es la base de todo porque le quita el combustible a la producción de radicales libres. Luego tenemos los antioxidantes, que son como los bomberos que apagan los radicales que ya se formaron. Y ya mirando al futuro, hay terapias en investigación que buscan bloquear directamente la formación de AGEs o las enzimas que producen todo este lío oxidativo. Esta frase del documento original lo resume todo a la perfección. El daño no es por un evento aislado. Es el resultado acumulado de mantener esa hiperglucemia día tras día. Es esa persistencia la que al final cambia la estructura y la función de nuestros órganos. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Después de todo lo que hemos visto, queda clarísimo que controlar la glucosa no es solo manejar un número. Es la herramienta más poderosa que tenemos para desactivar estas bombas de tiempo moleculares, el estrés oxidativo y los AGEs, y así proteger al cuerpo del daño a largo plazo.